yo siento que son exclusivamente míos. Cuando lleguemos a la casa opuesta, que es la 8, nos vamos a encontrar, creo que hay situaciones en las cuales yo comparto algo con otros. Entonces ya no es tan fácil llamar a eso exclusivamente mío. Y cuando ya no es tan fácil decir que algo es exclusivamente mío, es difícil echar los tentáculos de la identidad encima de eso también. Hay algunas cosas que decimos, esto es exclusivamente mío. Yo sé que esto es mío, yo funciono desde acá y esto lo uso para materializar cosas. Como sentir, esto no me lo quita nadie. Entonces eso es muy contundente para generar desde ese lugar. Y la astrología nos dice que las cosas que traemos al mundo material están en consonancia con algo que valoramos internamente. Es decir, que a lo que le damos forma en lo externo refleja cosas que valoramos internamente. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el denominador universal de valor en el mundo? La moneda. La plata, ¿no? La moneda, la plata. Los pesitos. O los dólares, como quieran decirle. No sé si me enteré que el dólar llegó a 40 de nuevo. Vamos a poner dólares para quedar más internacionales. ¿No? La plata. Entonces, esto es otro motivo por el cual en los libros tradicionales van a escuchar que la capacidad de generación de dinero de una persona tiene mucho que ver con si se está conectando o no se está conectando con su casa 2, con lo que tenga en la casa 2. Si la tengo vacía, me tendré que preguntar, claro, si la tengo vacía no tengo tanto trabajo para afinar ahí. Incluso, me podré preguntar cómo estoy con ese signo, cómo estoy con la energía de ese signo. Es lo primero. Pero si tengo un planeta ahí, es mucho más interesante. Y les voy a dar un ejemplo. Si tengo Piscis, es muy difícil verlo en Piscis en casa. Sí, es difícil en general. Porque es como... Hay muchas veces es generar desde un lugar que tenga que ver con la espiritualidad, que tenga que ver justamente con lo más, con algún tipo de trabajo emocional, ¿no? Porque ¿qué es lo que tengo entonces para poner, para materializar? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que valoro si tengo Piscis en casa 2? Empatía. Valoro la empatía, la sensibilidad, la compasión, lo espiritual. Entonces, si yo lo valoro y si le puedo asignar valor a eso, entonces voy a terminar trayendo cosas de valor a este mundo y voy a terminar teniendo plata. También tiene que ver un poco con que me provee el universo, ¿no? Con esa creencia. Sí, claro. Porque es como que voy por la vida diciendo, bueno, yo voy a tener, no sé cómo, pero voy a tener. Un poco sí, o sea, si yo niego la parte pisciana de mí, estoy negando mi casa 2 también, si tengo Piscis en 2. Si yo con lo espiritual y con todo lo que es como lo que implica un salto de fe, ¿no? Porque lo pisciano implica un abandonar el yo también. Si yo no estoy pudiendo hacer ese movimiento, si no estoy pudiendo entregarme a eso, tengo bloqueada esa parte de mi carta. Ahora, el ejemplo que les quería poner es, imaginemos, y esto ya es un ejemplo de análisis más complejo de cartas, pero está bueno. Marte en casa 2. Y la persona supongamos que la persona es Sol y Luna en Libra. Entonces, la persona es muy libriana, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Porque tener Sol y Luna, ¿es mucho Libra o no es mucho Libra? Sí. En este punto del curso ya todos deberíamos poder decir que esto, Sol y Luna en un lugar, es mucho de eso. Ya Sol es bastante, ya Luna es bastante, Sol y Luna es un montón. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que no es fácil en un principio hacer que coexistan en nosotros energías, o sea, coexisten, pero no es fácil tener en identidad y expresar energías que en un principio se muestran como distintas, como por ejemplo la energía de Libra, que tiene que ver mucho con la energía de Venus y la energía de Marte. Entonces, acá está la forma en la que vamos a empezar a pensar, y en el tercer módulo con interpretación lo vamos a ver esto. Que nosotros decimos, si la persona hizo identidad sobre esto,
sobre Libra, sobre ser una persona contemplativa, receptiva, que escucha antes de actuar, que siempre se pone en consonancia con los demás. Entonces me va a ser difícil conectar con Marte. Me va a ser difícil en cualquier parte de mi carta que sea que esté. ¿Se entiende? ¿O no se entiende esto? Lo profundizo un poco más. ¿Dónde hice identidad y con qué otras partes de mi carta entra en conflicto esa identidad? ¿Se entiende? Si hice identidad en Libra, lo primero que me pregunto es con qué otras partes de mi carta entra en conflicto. Si soy una persona que se reconoce muy libriana, ¿con qué otras partes va a tener problemas? Y con Marte, por ejemplo, porque contactar con mi propio Marte en un principio es contradecir las cosas con las que me reconozco. Pues yo soy una persona súper determinada, súper impulsiva, que solamente se pone una cosa en mente y es ese deseo y va por ello, digamos. Entonces toda la contemplación y toda la escucha libriana se fue al tacho. ¿Se entiende? ¿Dónde quedó mi identidad? Para esa persona va a empezar a ser difícil el tema de reconocerse a sí misma, porque cuando se vincula con Marte no se reconoce desde lo libriano. Cuando se vincula con lo libriano no se reconoce en Marte. Entonces es posible que esta persona, para no entrar en ese conflicto, intenta de alguna forma omitir esas zonas de su carta donde tiene cosas con las que es más complicado vincularse. Como por ejemplo Marte. Pero claro, omitió Marte y omitió su casa 2 también. Porque para esta persona, generar en lo material implica tomar contacto con lo marciano. E implica también que se dé cuenta que esa persona valora lo marciano. Valora el impulso, valora la fuerza. Pero no puede traerlo, es muy probable que en un principio no pueda reconocerlo a nivel consciente, porque colisiona con su identidad. Entonces puede ser una persona que valora esa cualidad en otros, pero no la puede valorar en sí misma. Mirá esa persona que determinada, uy, esa persona tiene una fuerza tremenda, la verdad que la admiro, esa persona tiene una iniciativa increíble, es puro fuego, pero no lo puedo. ¿Es posible que le cueste más también? Sí, claro, justamente. Un libre así busca socio, no lo hace solo. Sí. Un socio marciano. Sí, pero es raro que esta persona buscaría un... O sea, sí puede suceder, pero esto está muy en algo que tiene que expresar la persona de forma individual. Ya vamos a ver que hay casas que son más de vínculo y casas que son más de lo expreso por mí. Entonces, lo valoran otros, pero mientras que no lo pueda valorar en sí misma, la persona se queja de que no tiene plata. Bueno, en realidad hay un problema con la casa 2, porque generar plata es para esa persona contactar con Marte. Es ponerse así. Y esa es la forma en la cual vamos a ir pensando. Marte, fíjense que si yo hubiera dicho que la persona es Sol y Luna en Aries, la historia es completamente distinta. Porque si decimos es Sol y Luna en Aries, obvio que le es fácil contactar con Marte en casa 2. Le es súper fácil porque esto con esto no se contradice. ¿Se entiende? Bien. Esto es súper importante porque así es como vamos a empezar a mirar todas las cartas, como un juego de polarizaciones. Bueno, el tiempo nos corre. Vamos adelante. Casa 3. ¿Qué tipo de experiencias tengo en la casa 3? Casa 3 es la casa que está asociada con Géminis y que está asociada con Mercurio. Son experiencias de aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Esto quiero que quede claro. Es la forma de aprender que es muy común en los nenes chiquitos. ¿Cómo aprende un nene chiquito? Exactamente. Curiosidad, explora el medio. ¿Inocencia? Sí, también, exactamente. No puedo estar juzgando todo el tiempo lo que estoy haciendo en esta casa. No es propio de esta casa. Pues si yo estoy todo el tiempo juzgando lo que voy a hacer, no puedo aprender. Pero hay un mandado. Hay un mandato, exactamente. Claro. Ah, bueno, sí. Ah, sí,
O sea, yo lo transformé en mandato. No puede haber un mandato muy fuerte. Nada, estoy pensando en cosas que ya les voy a explicar recién, en un ratito. Tengan en cuenta que está Mercurio conjunción Neptuno y que yo en algún momento podría irme por las ramas con cosas medio extrañas. Y encima de todo Piscis y encima de todo Luna oposición Neptuno, así que si desvarío en algún momento sepan entender, sepan disculpar. Pero confíen que en algún momento voy a volver. En algún momento voy a volver al camino. Entonces, acá el tipo de aprendizaje se da explorando lo que tengo cerca, tocando, contactando. ¿Tiene que ver con una prueba y error? Sí, buenísimo, exactamente. Todo lo contrario a la forma en la que pretendemos aprender de grandes. Sin embargo, la astrología nos dice, como esto es obviamente un patrón, obviamente no es solamente algo que lo hacemos de chicos y nada más. De grandes tiene que estar en algún lugar. Y de grandes lo encontramos en los hobbies, por ejemplo. Fíjense que cuando nos metemos a estudiar un hobby, de nuevo no lo estamos haciendo pensando en esto es aceptado socialmente, o esto me va a servir para el laburo, o no, es un hobby. O me va mal en el examen de esto. No hay problema, o sea, lo estoy haciendo porque me salió, porque lo voy a explorar. Está lo mismo, el mismo impulso de curiosidad. Y hay algo, además, importante en la casa 3 que tiene que ver con lo lúdico. Hay algo de aprender jugando. Es decir, está la característica del juego en la casa 3. De forma natural. Y este tipo de experiencias de aprendizaje tiene mucho que ver con nuestra capacidad o cuán buenos somos conectando cosas. Y de alguna forma eso está relacionado también con nuestro uso del lenguaje, porque para nosotros el lenguaje es lo que nos permite conectar partes de la realidad, que serían las palabras. Entonces, incluso yo podría ver aspectos de cómo se comunica una persona por los planetas que tiene en la casa 3. Por ejemplo, Marte en casa 3. Podría comunicarse y podría comportarse como un Mercurio en Aries. Y acá no van a entender nada y vamos a tener que hacer un stop. Esto es algo que lo usamos los astrólogos. Tiene que ver con una especie de calculadora que tenemos los astrólogos en la cabeza para darnos cuenta de formas parecidas de decir lo mismo o cosas parecidas. Fíjense esto. Marte, ¿con qué signo se asocia? La casa 3, ¿con qué planeta se asocia? ¿Con qué planeta? ¿Se entiende? Quiere decir que tener Marte en casa 3 es parecido o resuena con tener Mercurio en Aries. ¡Wow! Oh my God. Gente se está por poner a llorar, me parece. O casa 3 en Aries. O casa 3 en Aries. ¿Sería como un dictador? ¿Sería un dictador? No, es una persona que usa la palabra de forma con mucha dirección. No violencia, no. No, pero pueden ser muchas veces esas personas que hablan y les cuesta más el escuchar. Por ejemplo, la que habla mucho, muy rápido, ¿viste? Y cuando para es como, wow, paró. Claro, pero son como más asertivos. Claro, son más asertivos también. Se entiende que ahí estamos viendo todo el abanico. No queremos agarrar y condenar a una persona con Marte en 3. ¿Por qué? No. Puede ser una persona muy clara. Tiene que ver más con algo que tiene una actitud más violenta, como gente así que... La violencia siempre va a poder ser un tipo de expresión de Marte cuando no está bien concientizado. Si yo tengo mucho Marte y no lo estoy pudiendo expresar, explota como violencia. Pero es una de las posibilidades nada más. Simplemente podría ser una persona que le sentís todo ese power cuando habla, digamos. Es muy tranquilita, doble libra, no sé qué, cuando habla. Es como todo el deseo junto y toda la claridad y la dirección se siente ahí, ¿no? También pueden ser personas que, ¿cómo se dice? La típica de que
¿Viven cagando a pedos a todo el mundo? Con la palabra, ¿no? Bien. Pero también como que activan a todo el mundo a través de la palabra, ¿no? Bueno, esto es importante, lo vamos a ver con otros ejemplos después. ¿Qué más? Otra cosa interesante. Por ejemplo, esta situación en la que ustedes están ahora tiene algo de casa 3 para ustedes, porque muchos vinieron acá por ser un hobby. Exactamente. Claro, entonces eso podría ser por planetas que tienen en la casa 3, podría ser por planetas que tienen en Géminis, podría ser por Mercurio estando en relación con otros planetas, que eso se llaman aspectos, y eso ya lo vamos a ver después. Y bueno, desde este punto de vista no me resulta raro que quien les da el taller es un geminiano, ¿no? Digo, suena medio loco, pero tenés Géminis en casa 3 y venís a un taller por hobby con un geminiano. Bueno, esas cosas son las que vamos viendo y vamos jugando, ¿no? Y en algún momento ya nos sorprenden al punto de decir, what the fuck. Bueno, otra cosa importante. La astrología nos dice también que esas experiencias relacionadas con esa casa muchas veces involucran cierto tipo de vínculos con cierto tipo de personas también. En el caso de la casa 3, y esto lo vemos como muy Mercurio, porque Mercurio lo que hacía era conectar cosas en el mismo nivel, entonces van a ser personas que estén a mi mismo nivel. Pero sobre todo vínculos que están a mi mismo nivel, personas que las veo a mi mismo nivel, pero que ya me vienen dados por el entorno. No hay en la casa 3, fíjense que el nene juega con lo que tiene alrededor, con lo que ya está dado por el entorno. De alguna forma la casa 3 está supeditada al entorno, no hay un cambiar de entorno. Eso lo vamos a ver en otra casa. Entonces, ¿cuáles son esos vínculos que son pares conmigo y que me vienen dados por el entorno? Sí. Pero fíjense que papá, mamá no es par, no lo veo como par. Papá, mamá y un hermano sí, excepto que sea un hermano muy mayor o muy menor. Ahí se genera un desnivel, pero también va a estar representado acá. Entonces vos tenés casa 3 en Géminis, tenés un hermano de Géminis, y encima de todo venís a un taller con un geminiano. Gachi pachi. Oh my god, ¿no? Estas cosas son como que nos flashean. Con la madre, porque mi madre es Géminis. ¿Cómo? Mi mamá es Géminis. Tu mamá es de Géminis. Tiene muchos Géminis. Ah, bueno. Alta Géminis. Bueno. Y me cuesta. Y te cuesta. Bueno. La adoro, pero bueno. ¿Qué pasa cuando tenés dos planetas? Ah, ¿qué pasa cuando tenés 2 planetas? Qué buena pregunta. Y cuando tenés 3 y 4, oh my god. 5 planetas en casa 3? En otra. 3, 2. ¿Quién da más? Bueno, a ver. Vamos con 2, 3, no importa. Cuando tenés n planetas más de uno en una casa, todas esas cualidades se van a hacer presentes en ese tipo de experiencias. Lo que sucede es que muchas veces vamos a poder notar a veces que está emergiendo más una con más fuerza y otras veces otra. Y eso hay formas de forma técnica intuir un poco cuál es la que va a estar más la que se va a ver más en primer plano. Por ejemplo, supongamos que en la casa 3 tengo a Marte en Aries, pero también tengo a Venus en Aries. O vamos a poner Venus en Aries. A veces Marte va a ser. Claro. Como Marte está más fuerte acá, es el que está como más propenso a expresarse de forma más directa. Entonces es el que probablemente vea de forma más natural. Noto mucho más Marte en mis experiencias tipo 3 que lo que noto Venus. Pero Venus también está. Entonces, por ejemplo, puede que tenga 2 hermanos. Y con un hermano me vinculo de forma muy marciana y con otro hermano me vinculo de forma muy venusina. Con un hermano nos peleamos todo el tiempo, vamos al choque todo el tiempo. Con otro hermano no, nos dedicamos a pintar mandalas juntos, no sé. O puede ser que tenga un hermano varón y una hermana mujer. Todas estas cosas pueden suceder. Pero también puede ser que tenga un solo hermano y que alterne mi vínculo con él entre estas cualidades todo el tiempo. A veces nos peleamos, a veces, no sé. Tengo un hermano varón y
Sí. Con mi hermana, mujer, es como que. Y con mi hermano nos amamos. Yo digo que le doy la vida por el abrazo, no la llevan y. Bueno, entonces cuando analizamos el vínculo con nuestros hermanos, lo primero que vamos a analizar es casa 3 y lo que pasa y lo que está pasando con Mercurio. ¿Mm? Ahora, también va a tener que ver con cómo somos, cuán buenos somos para movernos por el entorno, los entornos cercanos que transitamos de forma frecuente. Por ejemplo, cómo nos movemos por el barrio o por la zona en la que solemos vivir. La persona que tiene mucho en casa 3 es una persona que explora mucho los alrededores cercanos. Por eso en los libros de astrología también se habla de los viajes cortos, como la casa 3. Viaje corto es, me fui, una escapada, no sé, Chascomús, volví. O me fui a pasar el día, no sé, en el Parque de la Costa. Eso es un viaje corto. Es un viaje por un entorno que no me cambia a mí, en el que yo no entro en contacto con cosas radicalmente nuevas. Además que estoy cómodo, sí, tal cual. Viene dado, entre comillas, por un ámbito más grande protector, digamos. Por ejemplo, la provincia. Una provincia es un ámbito protector. Entonces yo me muevo dentro de la provincia. Eso es muy casa 3. Entonces, es la típica escapadita de fin de semana. La persona con mucha casa 3 también hace escapadita así de fin de semana, ¿no? Porque hay algo de la movilidad, o es una persona que se mueve mucho, que labura en un lugar pero cursa en otro, está todo el tiempo en movimiento. Esto vale para las personas muy geminianas, también ascendente en Géminis. Todas esas son personas que hay mucha movilidad cortita, ¿no? De tramos cortitos. Bueno, ¿había una pregunta por ahí dando vueltas? Sí. Por ejemplo, en el programa ¿qué cosas? Sagitario. La pregunta es Sagitario en casa 3. Sí, ¿qué? Bueno, a ver. No me. Lo que te puedo decir, lo que te voy a poder decir de eso, te tendría que tirar como todo un batallón de cosas para que vos te sientas identificada con una de esas. Por eso no sé si lo voy a hacer. Es mucho más fácil con un planeta en una casa. Lo que pasa es que con Sagitario es el signo opuesto. Tiene que ver es el opuesto de Géminis y tiene que ver con el contacto con lo lejano. Entonces, acá hay algo de que hay como parecería como un poco de tire y afloje, ¿no? Porque la forma en la cual yo conozco lo cercano también incluye un poco el contacto con lo lejano. Puedo ir a talleres mis hobbies pueden tener que ver con cosas que tengan que ver con lo sagitariano, como ir a talleres de filosofía, no sé, cosas por el estilo. O puedo trabajar en algo tipo, no sé, guía de turismo, cosas por el estilo, ¿no? Pero hasta que no hay un planeta en esa casa, hay algunas cosas del signo en la casa que suenan como un poco etéreas. Esa es la palabra que buscaba. Ahora, ustedes en el campus tienen un libro tienen un fragmento de un libro en realidad, que es un fragmento de las 12 casas de Howard Sasportas. Ese es buenísimo para que complementen con lo que estamos viendo acá, porque tiene una interpretación hecha por él en base a los casos que él vio también, de cada planeta en cada casa y de cada signo en cada casa. Sagitario en casa 3 lo vas a encontrar en el mismo lugar que encontrás Júpiter en casa 3, porque Júpiter es el planeta asociado con esto. Entonces vas y lees Sagitario en casa 3 y ves un poco si te identificás con algunas de esas cosas. Pero como... Y no me identifico casi nada. Leí todo, Ujú. Sí. Me identifico muy poco. ¿Cuál leíste? Leí de lo que tuviste, leí todos mis planetas, o sea, en cada casa. Pero para, de todos los libros, ¿cuál? El que subiste el PDF que subiste a la página. Es que hay muchos. No, pero para esto subiste uno. Para casas subiste uno. Ah, ok. Leí todos mis planetas. Es en las este. casas. Sí. Es que es normal, porque tiene que ver también con el grado de conexión que tengo con ese planeta. Y que además es lo que nos pasa siempre, es el choclo que nos da el autor al respecto de eso, ¿no? Son algunas formas de eso. Es raro.
Me resulta raro igual que no hayas encontrado algunas cosas de eso. Muy poco, o sea, Sí. por ahí algunos planetas sí, pero la mayoría como incluso se contradecían con otros. Ah, sí, claro. Como tipo súper contradictorios, tipo. Ah, sí, es que eso es normal. Eso sí lo vamos a ver, porque tenemos esas contradicciones adentro. Un planeta en una casa se contradice con otro planeta en otra casa. Claro, como que no sé, un ejemplo tonto, pero tuviste una infancia súper feliz, rodeada de papel. Sí, sí. Tuviste una infancia traumática, dolorosa, tus padres te abandonaron. Sí, sí. Exactamente. Por eso, eso. Sí. Claro, tenés en una casa te dice. Sí. ¿En dónde estoy, no? Por eso, yo cuando empecé a estudiar astrología, arranqué así. Obviamente me parece que todos arrancamos así. Arrancamos leyendo o el choclo de lo que nos pone el grupo Venus o la interpretación de algún otro autor. Y eso rápidamente se queda corto, ¿no? Porque si eso no me está enseñando a pensar en patrones y además, evidentemente, somos una mezcla de energías que a veces se contradice. ¿Qué de todo eso viví yo? Pero eso lo sabes vos, ¿no? Entonces, es con tu información con la que vos sabés dónde estás parada y qué tuvo más peso para vos. Ahora, en el análisis de una carta natal, podemos empezar a medir, en base a todas tus energías, qué es lo que tiene más peso. ¿La infancia traumática o la infancia con pajaritos, digamos? ¿Tiene que ver los lados en que estén los planetas? No, ¿En eso no? no. Y tampoco decía los signos, ¿viste? Como decía tipo, Saturno en casa tal, pero no decía Saturno en tal signo en casa tal, o tal signo. Bueno, yo después voy a chequear cuál les puse en la sección de... Porque puede ser que el de esas portas esté en la sección de bibliografía adicional. Porque vieron que están. Hay alguna lectura recomendada por sección, pero después abajo, y de hecho la amplié hace poco, hay toda una parte de biblioteca. Y quizás vos no leíste el de esas portas. Da igual, no es lo importante de este curso, ¿no? Lo importante es aprender a pensar en patrones, las 1000 variantes que hay de esto. Bueno, sí. Nosotros podemos, o sea, tenemos un signo en cada casa, Sí. pero no necesariamente tenemos un planeta en la casa. No necesariamente, va a haber casas vacías sí o sí. Ok. Sí, tal cual. Bueno. Sí, también sería raro si yo leo todo, leo mi ascendente, leo mi sol, leo mi luna, leo mi planeta dominante y leo los planetas en cada casa y no me identifico con nada. Eso también sería raro, ¿no? Ahí tipo, chequea la hora de nacimiento porque algo raro, es raro. Yo, una de las hipótesis es con algo de mi carta estoy identificado. Ahora, otra hipótesis es seguro que no con todo. Entonces hay cosas con las que no me voy a reconocer por más que estén en mi carta, pero con algo me tengo que reconocer. Y eso es lo que nos orienta para decir dónde se asentó mi identidad. Pero una de las cosas que tuviste sí me reidentifiqué con cuestiones de aspecto, Sí. como me dicen los de Saturno, que yo bueno, y me reidentifiqué, que fuiste de una autora de mujer que daba clases de en la cárcel. Ajá, Interesante, sí. ¿no? Ahí me reidentifiqué, porque Claro. ahí particularmente de las casas, me pasó bien, Claro. porque sentí súper contradictorio nada más. Sí, sí. A mí me pasó lo mismo, yo cuando empecé me pasó lo mismo. Y es una de las cosas que me fue llevando a como decir, para esto no puede ser astrología. O sea, simplemente esto no. Lo que pasa es que después cuando vemos muchas cartas de otras personas, usamos este material entendiendo que el autor está justamente dando algunas formas de ese patrón. Lo entendemos así, o sea, usamos la experiencia de ese autor para decir, esto es lo que el chabón vio en ciertos casos. Y eso sí nos sirve un montón. Porque empezamos como a poder decodificar por qué el autor dijo lo que dijo. Entendemos por qué dijo para un Júpiter en casa 3 tal cosa. Pero es porque desmembramos el patrón que hay detrás. Sí. También depende, o sea, ese planeta en esa casa o esa casa en ese signo, también te habla de una posición. Por ejemplo, vos podés haber tenido una familia de entorno saludable, pero haberla vivido como algo traumático. Sí, eso es Raro, pero puede pasar. sí, otra cosa. O sea, lo que está afuera y lo que está adentro. Claro, vos Yo viví el entorno. me dispara algo lo que vos decís, y es que nosotros también, muy probablemente, por ejemplo, cuando ahora vamos a ver la casa 4, que tiene que ver con el hogar y todo. Entonces yo tengo, una luna en Libra, súper libriana, que habla de mi infancia, el vínculo con mi madre, pero tengo Escorpio en casa 4. Y son cosas contradictorias. ¿Y cuál de esas estuvo presente en mi hogar? ¿Escorpio o la luna en Libra? Tuvieron presente las dos. El tema es que, ¿con cuál se quedó mi conciencia? Esa es otra pregunta, ¿no?
¿Cuál filtró mi conciencia? Capaz dejó la luna en Libra y después, años después, no sé, voy a terapia y me voy dando cuenta, uy, en mi casa había un flor de Escorpio que yo nunca quise ver. Hasta entonces no lo podía ver. Entonces eso también sucede. ¿Cómo? Muy selectivo, digamos. Somos selectivos, somos expertos en censurar partes de nosotros mismos, eso seguro. Bueno, eso también. Entonces la astrología nos marca eso, por ejemplo. Fíjate que si tu hora de nacimiento es esta, estas dos cualidades estuvieron. Y eso es a lo que voy cuando digo que... En el mismo momento, quizás en etapas diferentes de tu vida. Sí, pero estuvieron siempre juntas igual. Estuvieron siempre. Ahora, que vos las hayas visto a tiempos distintos, pero siempre tienen que haber estado juntas. Y eso es muy loco. Cada vez que vuelvas a ver tu carta, la carta te va a seguir apuntando a eso. Esto no cambia. Vos tenés Escorpio en casa 4, tenés Escorpio en casa 4, tenés Escorpio... Y un día te das cuenta, mirá, entendí más. Ahora entiendo Escorpio en casa 4. En algún momento el insight, tal cual. La carta natal nos va acercando a estos darnos cuenta, ¿no? Todo el tiempo. Es muy poderoso, a mi modo de ver. Bueno, casa 4. Que está asociada con Cáncer y con la Luna. ¿Qué tipo de experiencias tenemos acá? Experiencias de hogar. Y como siempre digo, esto no es solamente mi hogar actual, tiene que ver con mis hogares del pasado también y tendrá que ver con mis hogares del futuro. ¿Por qué? Porque es un patrón. Obvio que no es mi casa de ahora nada más. Son las cualidades energéticas que tienen que estar presentes para que yo a eso le llame casa. Y yo diría que una casa o un refugio es algo que tiene la particularidad de permitirnos, nos da un nivel de certidumbre tal que nos permite desconectarnos en mayor o menor medida de una realidad que está pasando afuera de ese borde. Podemos haber tenido un montón de problemas con el jefe, con la sube, con el subte, con el kiosquero, pero cuando llego a casa, cierro la puerta, en mayor o menor medida dejé gran parte de esas cuestiones afuera. Y esto es inevitable para todos, porque si no, no podría aflojarme, si no, no podría dormir. Es ese entorno, esas cualidades que cuando están presentes hacen que yo me afloje, que yo me sienta seguro, segura, contenido. Por eso forzosamente en todos mis hogares tienen que haber estado presentes estas cualidades. Y obviamente para que me sienta en casa con otra persona, por ejemplo, también. Entonces hay mucho de lo que tiene que estar presente en una relación íntima que está en relación con la casa 4 y con la luna. Pero ¿cómo voy a poder aflojar con una persona si esas cualidades no están presentes? ¿Cómo voy a poder convivir con una persona si esas cualidades no están presentes? Después de todo es convivir todo el tiempo. ¿Cómo voy a poder formar familia con esa persona si no están presentes? No me aflojaría, ¿no? Y algo interesante es que, sobre todo si tengo algún planeta en la casa 4, esos planetas están en un punto de estabilidad, diría yo, muy importante. Es como si hubiéramos fijado una versión de esos planetas, justamente por el hecho de que esa versión de los planetas la recibimos desde muy abajo, desde muy temprano, o la registramos desde muy temprano. En realidad, los 10 planetas estuvieron siempre con nosotros, pero no registramos al mismo tiempo todos. Por ejemplo, esto es muy interesante para mí y es muy propio de la astrología, empezar a darnos cuenta que si yo tengo Luna en Tauro y Sol en Aries,
Lo ariano estuvo muy presente en mí siempre, y lo taurino también, pero lo primero que registré y lo primero que afectivicé fue lo taurino. Me quedé con eso de lo que yo registraba de la realidad, antes que lo ariano. Entonces, desde un punto de vista, yo tengo un vínculo más estable con lo taurino, porque está afectivizado, porque lo recibí desde más temprano, y porque entonces yo sé manifestar un nivel de lo taurino de forma estable para construirme seguridad. Y eso es algo muy estable respecto a nuestro vínculo con esa energía. Fíjense que recuerden una cosa que hayan aprendido de chicos versus una cosa que hayan aprendido de grandes. Lo que aprendieron de chicos, si hoy lo siguen haciendo, lo hacen con una soltura increíble, seguramente. Prácticamente se volvió inconsciente. Es lo que para mí tiene mucho que ver con lo que en programación neurolingüística se llama competencia inconsciente. Ellos dicen que cuando nosotros aprendemos una habilidad, como por ejemplo aprender a manejar, en algún momento, al principio estamos pensando en todas las... Claro, andar en bici. Al principio estamos pensando en todas las variables de forma consciente, pero en algún momento eso se vuelve una competencia inconsciente. Es decir, ya nuestra atención puede correrse de eso, porque a nivel inconsciente ya lo repetimos. Y entonces nuestra atención queda liberada para posarse sobre otra cosa. Imaginen que eso sucede con los planetas que tengo en la casa 4 o con el signo de la luna. Tengo un nivel de competencia con eso que me permite poner mi atención en otras cosas. Entonces, no es extraño que ustedes vean que las personas que tienen ciertos planetas en casa 4 parecen o lucen mucho de ese planeta. Lo muestran mucho. Luna Cáncer y Sol de Leo. Y Sol Leo. ¿Y qué onda? Y bueno, ahí tenés un tironeo importante. Ahí tenés un tironeo. Es el extremo de los dos. Lo que pasa es que igualmente, probablemente ese Sol en Leo se va a mostrar en otros ámbitos. Por ejemplo, yo tengo el Sol en Leo a nivel profesional, puede ser. Y tengo la Luna en Cáncer a nivel hogareño. Y no me genera tanta contradicción, aparentemente en un principio, porque cuando llego a casa soy de una forma y cuando salgo soy de otra. En el fondo sí hay un problema, pero no lo voy a ver al principio. Porque parecen ámbitos tan disjuntos que, bueno, yo afuera soy todo resplandor y adentro soy la persona más tierna del mundo. Y bueno, parece que esas dos cosas no se contradijeron. Sí. ¿Sería correcto decir, por ejemplo, que si tenés bien aprendido, que tenés, no sé, doy mi ejemplo, pero por... Sí. no sé, Neptuno en Capricornio en casa 4. Sí. Vos tenés bien aprendido Neptuno. ¿Sería correcto decir que te sentirías cómodo en un hogar como capricorniano? Neptuno en Capricornio en casa 4. Vos tenés. Y tenés, ¿en dónde está la cúspide de la casa 4? ¿Dónde empieza? ¿En qué signo? Sagitario. Empieza en Sagitario. Entonces, en realidad lo que fuertemente se expresa en tu casa 4 es Sagitario y Neptuno. Neptuno tiene un aspecto capricorniano, pero es muy difícil que lo veas, porque encima de todo es un planeta generacional. Entonces, a nivel de nuestra interpretación, esto no lo vamos a ver. Lo vamos a ver así. Entonces, el nivel, en tu caso, lo que primero intentamos entender es Neptuno en 4. Si se quiere, después también sumamos la información de que Sagitario está en 4. Y lo vemos en ese orden. Pero ¿por qué me preguntaste de dónde arranca la casa? Porque dónde arranca es más importante que lo que viene después. Tu casa no es ahí, tu casa 1 depende de tu casa 30. Por ejemplo, ella tiene la casa. Ella dijo que acá está Sagitario. Y acá está Capricornio. O sea, la cúspide de la 4 cae La cúspide está en Sagitario, para ella. Pero también agarra parte de Capricornio. Sin embargo, lo que tiene que quedar muy claro es que la cúspide es lo más importante. La cúspide es lo que vale para esa casa. ¿Entendés? Eso yo tampoco lo sabía, porque a mí me entra más, antes que seamos Géminis en la casa 3, me entra más Géminis que la Sí. cúspide que en realidad... Está en Tauro. Claro. La tenés en Tauro. Sí, puede expresarse si tengo mucha parte de ese signo, pero la cúspide es súper importante. Ah, ok. Sí. ¿Por qué entonces mío? O sea, ¿por qué te dice?
Capricornio, Neptuno, Capricornio, Nep- Porque las dos variables, porque para un planeta personal el signo también es súper importante. Marte en Escorpio en casa 3. O sea que para los personales sí importa el Sí, signo, claro. para los personales la cúspide. Exacto, Ah, ok. exactamente. Eso está bueno, recordamos cosas de la clase de planetas. Para los transpersonales y los generacionales, o sea, desde Júpiter en adelante, el signo no le damos tanta importancia. Pero sí le damos mucha importancia en todos los casos a la casa en la que está. Ahora, para los personales, desde la Luna hasta Marte, el signo sí es importante también. Súper importante. Bueno, sí. Tengo 4 planetas en la casa 4, pero 2 están en un signo y otros 2 en otro. Mm. Son todos personales. Son todos personales. ¿Cómo se...? Lo que vas a ver primero, vas a sentir al planeta en esa casa. También después vas a ver que la energía de cada uno de esos signos se expresa en esa casa. ¿Mm? Pero analízalo planeta por planeta. Sacá el signo un poco. O si querés, pensá, dame un ejemplo, a ver. Tengo el Sol en Tauro, Venus en Tauro. Bueno, pará, hasta acá. Sol en Tauro en casa 4. Entonces decimos, encárgate primero de entender cómo es un Sol en Tauro. Sentí que lo entendés. Y después, encárgate de cómo es un Sol en casa 4. Y listo. Y deja que tu mente una los cables de a poquito. ¿Se entiende? Porque estas son las cosas que no existe. A ver, yo les digo, todo astrólogo que diga que puede dar la interpretación de esto es más mentiroso que no sé. Porque esto tiene infinitas variables y todo lo que un astrólogo diga, o sea, salvo que sea evidente y le haya pegado algo que para vos te interpela muy profundamente, el objetivo no es esto tiene 1000 formas de manifestación que voy a ir viendo a lo largo de mi vida. A veces voy a ver más, mirá cómo se nota el Sol en casa 4, pero también veo ahora, reconozco cómo lo taurino se muestra ahí. Por eso es un mapa, por eso la carta astral es un mapa que parece que tuviera infinitos niveles de detalle, ¿no? Al principio lo vemos como un mapa, no sé, político. Después nos damos cuenta que tiene relieve también. Después nos damos cuenta que tiene... Y así cada vez nos damos cuenta que tiene más información, pero vamos con calma. Es por una cuestión de costumbre que las páginas te lo van así. Es una cuestión también de que una página no puede hacer mucho más que eso. No, pero viste que te lo da tipo planeta, signo, casa. Sí. Te lo pone así, como te lo ordena, ya lo hace. Sí, claro. Porque además sería mucho quizás dividirlo. Algunas te ponen Sol en Tauro y después te ponen Sol en 4. Y te da interpretaciones para las dos cosas. Ahí claro, cuando te lo ponen los 3 cositos juntos, yo pensaba que tenía que tener una interfaz como de todo con todo. Sí, pero eso probablemente lo hace un programa de computadora o lo escribió un astrólogo, escribió algunas cosas el astrólogo ad hoc. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que toda astrología que es usada para delimitar no es en el fondo astrología, digamos. Ya veo que me van a venir a matar después los astrólogos. Por eso preguntaba si los grados tenían que ver con la influencia de cada cosa, si tenía No. más influencia. No. Entonces, podríamos decir que hay la astrología con la que venimos familiarizados, que por el horóscopo también, por el inconsciente colectivo, pensamos que astrología nos va a definir, que nos va a hacer esto, nos vamos a encontrar acá, y la verdadera astrología, como yo me gusta decir que es un camino espiritual, porque lo que hace es esto. Pero acá también nos encontramos, porque de repente nos va abriendo la perspectiva de nosotros. En realidad, en el fondo, venimos buscando esto, ¿por qué? Por una necesidad de control, ¿no? Decime qué me va a pasar, tengo miedo del futuro, decime cómo soy. Pero después, si llegaron hasta acá, mágicamente encontramos esto, encontramos que en realidad, me voy abriendo nuevas puertitas de mí. Y eso es súper rico. Pero bueno, una página de internet no puede hacer mucho más. Me parece que no me expresé, porque a lo que me refería es a esta pavadita que te dan todas las páginas, que te dice dónde tenés cada cosa. No, eso sí, eso se suele, esa es la tabla de planetas. La tabla de planetas está bueno que se dé de esa forma, porque un planeta está en un signo y a su vez en una casa. Claro, yo pensaba que tenía que tener una relación del signo. La tiene. No, es que la tiene, porque tu Neptuno en Capricornio, en casa 4, es cierto que Capricornio se expresa a través de tu Neptuno,
y que tu Neptuno se expresa en tu casa 4. ¿Es cierto? Porque uno es hacia adentro y otro es como la experiencia. No, es cierto. Digo, este se expresa